Buenos días, 8 de la mañana, hasta Japón tiene ya la inflación por encima de ese objetivo del 2%, país eminentemente deflacionario durante las últimas décadas, empieza a conocer ya el gusto de una inflación que ya está incluso por encima de ese objetivo del 2%. No lo soñaba Japón hace décadas, lo tiene encima de la mesa y no parece ser el mejor momento para tenerlo, porque es el mejor síntoma de que la inflación está desbocada en todo el mundo. Japón 2,1% en un dato que hemos conocido esta pasada madrugada hace apenas unas horas, en un día en el que hay dos puntos clave. Y en los dos está la Unión Europea, está Europa intentando poner orden. Uno de ellos es lo que sucede con la crisis energética. Vamos a ver de qué manera el plan de la Unión Europea para otoño lleva a un racionamiento de la energía de toda Europa. Están trabajando ya los comisarios europeos en la cara B del Repower. El Repower es la cara bonita, gastamos dinero, vamos a invertir, vamos a gastarnos un dineral en darle la vuelta a esto. En 5 años, la cara B de toda esa historia, la otra cara de la moneda, va a impactar directamente a los ciudadanos. Racionamiento energético a partir de otoño en 3 niveles. Un nivel verde, en plan semáforo, en el que simplemente va a haber una comunicación excesiva. Tienen que ahorrar, tienen que gastar menos energía, tienen que ahorrar, tienen que ahorrar, tienen que ahorrar. Un nivel naranja, esto se empieza a poner un poquito más complicado, 10 kilómetros menos los vehículos en las carreteras y sobre todo una legislación en torno a un movimiento fiscal a cambio de quien ahorre más, sobre todo en electrodomésticos, para reducir el IVA incluso del 21 al 10, toda Europa, en el caso de que todo empiece a ponerse de cara a otoño como no le guste demasiado a la Unión Europea. Y luego el stop. El color más rojo por si hay corte de Europa a Rusia o de Rusia a Europa. Y en ese caso los comisarios están trabajando en la manera en la que se va a racionar la energía. Industria, hogares, horas pico, horas valle, momento en el que se puede incluso saber dónde y cuándo se puede cortar energía. Ahí está el punto fundamental ahora mismo en el mundo. Piensen que ahora mismo el invierno ha terminado. Ha venido el calor ya. Y la necesidad de gas y de electricidad va a ser menor enseguida, ya lo está haciendo. ¿Qué están haciendo? Estados Unidos, 60 millones de barriles más de reservas de petróleo. A ver de dónde los saca. China ayer anunciando que va a llenar las reservas de petróleo. Como no dice China cuál es la cantidad de reservas de petróleo, se especula por parte de los analistas entre 40 y 50, más 50 que 40 millones de barriles de petróleo. Y luego verán en un gráfico que vimos además hace una semana, como ahora ya todas las piezas del Lego encajan. Nos faltaba una pieza dentro del puzzle de decir, ¿por qué Rusia tiene aquí un gap de 50, 60 millones de barriles de petróleo que no sabe dónde colocar? Bueno, pues la pieza del puzzle está completa. Ya sabemos dónde va a ir todo el petróleo de Rusia en cuanto Europa deje de comprarlo. El otro punto del día, fundamental, lo ha anunciado esta noche, el ERIAN, pero lo llevamos diciendo desde fin de semana, es la crisis alimentaria. Hay 25 millones de toneladas de trigo en Ucrania, que Rusia no deja salir o que no salen simplemente. 25 millones de toneladas de trigo que la ONU ya ha dicho que si es necesario se quiten las sanciones que haga falta, pero que salgan. ¿Por qué? Porque el riesgo de crisis alimentaria, sobre todo en Occidente, que es quien más usa el trigo para la alimentación, ahora mismo es enorme. El último en posicionarse en este entorno es el ERIAN, con esta portada de hoy, de anoche, de madrugada, de The Economist, en el que hemos escuchado a la ONU decir que es apocalíptico. Ahora le escuchamos a The Economist decir que está llegando la catástrofe alimentaria. Trigo, cereales, encima de la mesa. Y el ERIAN diciendo que no se puede infraponderar ahora mismo las consecuencias de una crisis alimentaria que viene a una velocidad tremenda hacia nosotros. Puede ser que en el corto plazo no lo veamos todavía porque nos tapen algún árbol, todo lo que pasa en el fondo en esa fotografía paisajística. Pero el fondo de atrás no es la viruela del mono, no parece, no es o no son los lockdown, incluso no es la crisis energética. El problema acuciante en el corto plazo es este.
Si no salen los 25 millones, o al menos, dicen los analistas, 13 millones de toneladas de trigo de Ucrania, India ha dejado ya de exportarlo. ¿Por qué? Para su población. O sea, esto es mío. Aquí es donde viene la autarquía. Esto es mío. ¿Por qué no me lo vendes? ¿Por qué no? Empieza la historia. Y fíjense que el movimiento ahora mismo no es de pequeñas palabras, no es de un aumento de los precios, es que ya da igual el aumento de los precios. La inflación en los alimentos ahora mismo ya no es el tema fundamental. El tema fundamental es si hay alimentos. Fíjense en el movimiento que ha tenido Estados Unidos para poner leche de fórmula en los supermercados. ¿Por qué? Porque las materias primas por la cadena de suministro y ahora por la guerra de Ucrania están totalmente colapsadas. A partir de ahí, el gran trabajo de la ONU, de Guterres, está intentando que sea la salida precisamente de esos alimentos, de esas materias primas, de esos cereales, de ese trigo, que intente paliar un poco lo que está sucediendo. Ojo, porque en la Unión Europea lo que está trabajando conjuntamente con esa crisis energética es el plan de respuesta en una crisis alimentaria. Fíjense porque ese movimiento apocalíptico, que decía el Banco de Inglaterra, que ha dicho también la ONU de una manera o de otra, esa catástrofe que dice The Economist, ese no podemos infravalorar, dice Lerian, lo que está sucediendo con la crisis alimentaria, tiene también una doble vía, no solo lo energético. La Unión Europea ahora mismo está trabajando no solo en un plan por si hay un corte de la energía, que parece evidente que el riesgo está, sino con un plan precisamente para intentar paliar la crisis alimentaria. Borrell ya lo ha dicho en varias ocasiones. ¿Dónde es el punto clave ahora mismo? En un acuerdo muy rápido para sacar 6 millones de toneladas que vayan en tren a través de Polonia a Europa para aliviar un poco. Si no llegan esos 6 millones de toneladas, ojo porque en el corto plazo Europa ya va a tener un estrechamiento de toda la cadena de suministro porque haya quien diga, pero si no puedo producir, aquí no hay nada, no puedo. El trigo es parte fundamental en la cadena alimentaria, sobre todo de Occidente. Por lo que la situación ahora mismo, dice The Economist, la catástrofe está llegando, alimentaria, o puede estar llegando. Vamos a ver cómo se empieza a configurar y sobre todo cómo Europa reacciona a una crisis energética y a una crisis alimentaria que está dejando atrás el tema inflacionario. De nada sirve la inflación si no hay nada que comprar. Por lo que, ojo, porque la fotografía, la situación del inicio del año, la situación posterior de la guerra de Ucrania no es nada para el contexto en el que nos estamos encontrando ahora mismo. 8 y 8 de la mañana, crisis energética, crisis alimentaria, manera de paliarla es el factor fundamental en la mañana junto a la ralentización del crecimiento de China y al movimiento de China de compra de petróleo. Fíjense en las 5 claves del día porque nos marcan perfectamente dónde se está configurando cada uno de los problemas económicos y dónde pueden venir las soluciones y el negocio en la salida. Fíjense, primero, aquí en España, un informe de JP Morgan sobre la demanda interna. Acuérdense cuando se cierra el primer trimestre de la economía española, el INE publica el dato, España crece mínimamente, 0,3, en el conjunto del año, pues es que el año ya está hecho, con lo que España va a crecer, pero crecemos más que el resto. Bueno, ya, pero es que ¿con quién te estás comparando? ¿Y de dónde venías tú? Porque si tú venías más afectado que el resto, es normal que ahora crezcas más. Es que España ha crecido raquíticamente cuando el resto de países, sobre todo en el inicio del coronavirus, cuando se produjo la salida, eran una V y nosotros éramos el símbolo de Nike como mucho. Ahora lo que se ve precisamente es qué está pasando con la demanda interna. Menos 3,7. Menos 3,7 España, Estados Unidos más 2,7. Hay una erosión de la demanda interna que JP Morgan en este informe, que no quiere ver ni Calviño ni el BCE, y ahora les explicamos por qué, dice que como España ha llegado antes a la inflación, ahora van todos los países europeos, como España ha llegado antes a esa ralentización del crecimiento, ahora los países europeos, como España ha llegado antes a la demanda interna, todo hace pensar que en el segundo trimestre de 2022, Francia, Alemania, Italia, Alemania, todos los países europeos van a ir también ralentizando la demanda interna. ¿Qué puede pasar? Pues que algo que no se esperaba, que era que el ciudadano viera asustado,
que tiene que consumir menos, que consume menos, porque sí, y que los precios de la inflación, la inflación en general, le está afectando en su bolsillo, dice, guárdame el dinero. Unos y otros dicen, no tengo dinero, vivo al día. ¿Les suena la historia? Pues con ese concepto, la demanda interna erosionada en España, dice JP Morgan, va a ser un ejemplo para el resto de países de Europa. Y no se sabe qué va a pasar con la economía española. ¿Por qué no lo quiere ver Calviño? Bueno, porque hay dos párrafos que son muy negativos con la economía española y que contradicen lo que dice el gobierno, que tampoco hay que ser un figura para contradecir las barbaridades que dice el gobierno en materia económica, incluida la ministra de Economía. Uno de ellos, lo increíblemente negativo que ha sido el crecimiento en España, en el que no ha conseguido, a pesar de tener menos impacto de Omicron. Según JP Morgan, aquí se ha padecido menos confinamiento, lockdown, en este inicio de 2022. Y sin embargo el consumo ha quedado más dañado que en el resto de Europa. ¿Por qué? Porque las familias españolas, que podemos decir que tienen más o menos cultura financiera o educación financiera en determinados productos de inversión, lo que tienen es un olfato espectacular para entender que tienen que retener su dinero para lo que pueda venir. Y aunque hubiese Omicron en menor proporción que el resto, frenó el gasto. Las familias frenaron ese gasto, menos 3,7, poniendo en peligro toda la previsión macroeconómica del gobierno. España iba a crecer al principio de año un 7%, ahora va a crecer un 4,3% según el gobierno, y la demanda interna ni tan siquiera se creía eso. ¿Qué es lo que le pasa a Calviño? Lo que le pasa a Calviño es que el informe de JP Morgan saca todas las vergüenzas de la economía española. Lo que le pasa a Calviño es que cuando fuera de España ven ese informe, se cae abajo todo el estandarte este que tiene puesto de que somos mejores que los demás. No somos mejores que los demás. Es que llegamos antes a todo lo malo y a todo lo bueno. Ministra, léete el informe de JP Morgan y mira de qué manera la economía española está siendo la punta de lanza de una demanda interna súper erosionada porque no tiene confianza en lo que viene por delante. Mírate el informe, te va a venir bien, porque además todos los ejecutivos de aquí ya se lo han leído. Estaría bien que también te lo leyeras. BCE. ¿Por qué el BCE tampoco quiere verlo? Pues porque ese ala hawkish, agresiva, que va a pegarle un subidón a las hipotecas variables, ese Euribor y esos tipos de interés chocan con la realidad, que es increíble. De la misma manera que hace unos meses no veían que la inflación era más persistente que momentánea, es increíble que ahora no vean que la demanda interna y el crecimiento de Europa se va a ir al suelo. Perdón, por debajo del suelo, porque en el suelo ya está crecer un 0, un 0,2, un menos 0,2 y un 0,3 ya es estar en el suelo. Si subes tipos de interés para un shock de oferta, que lo ha dicho la propia Christine Lagarde, tendrás el problema de erosionar la demanda sin tocar la oferta. Porque de nada sirve que la gente no consuma tanta gasolina si los precios de la gasolina te suben igual, porque Estados Unidos y China van a comprar 110 millones de barriles de petróleo. Pero si es que está condenado el precio de la energía, el precio del Brent, el precio del petróleo a subir. Si China va a comprar 50 millones de barriles de petróleo y Estados Unidos va a comprar 60 millones de barriles de petróleo, ¿qué le importa a la demanda que yo hoy vaya a poner 50 euros de gasolina o 60 euros de gasolina? ¿Pero qué más le da? Por lo que el BCE, al ver este informe, debería estar viendo que ese ala más hawkish debería relajarse un poquito, tomarse una tila y empezar a pensar en el medio y largo plazo de qué manera la erosión de la demanda interna en toda Europa puede ser un problema de recesión. Ojo con la recesión, que es más difícil salir de una recesión que de un periodo inflacionario, salvo para Alemania. Ojo. Porque este informe de JP Morgan, que es clave que ustedes, ejecutivos, empresarios, emprendedores, también se lo lean y lo vean y vean cuáles son los problemas que puede haber dependiendo de las decisiones que tomen, va a afectar a los negocios. Punto inicial clave. Si subestimamos la recesión, caeremos en la recesión.
Punto 2. China ayer se anuncia que está detrás de comprar petróleo. A última hora de la tarde les anunciamos en Negocios Televisión de fuentes que están viendo muy cerca lo que está haciendo en el movimiento China, que quiere 50 millones de barriles, como mínimo 40, entre 40 y 50 millones de barriles de petróleo, que es la pieza del puzzle que nos faltaba en toda esta historia. Es la pequeña pieza que no entendíamos de dónde iba a salir, porque no le iba a comprar Estados Unidos 60 millones de barriles a Rusia. Son 50 millones de barriles hasta otoño. ¿Por qué? Miren, China, que no da los datos, por supuesto, de cuánto tiene de reservas de petróleo, se estima que estén en torno de los 1.000 millones, un poco por arriba de los 1.000 millones de barriles de petróleo en reservas guardados. China quiere ir al invierno hasta aquí, de petróleo, hasta aquí. Y además tiene como socio, como partner, como amiguete de toda la historia económica, a quien te vende el petróleo 30, 40 o lo que necesite para sus amigos por debajo del precio del Brent. Oye, ¿para qué voy a ir yo a comprarle a los americanos, a los europeos, a los noruegos el petróleo a 110 o a 120 dólares y este me lo vende a 70, 75, 80, 65, depende de cómo le pille el día? ¿Qué inicia China? Yo me voy a cargar hasta aquí de petróleo. Tengo más de 900 millones de barriles guardaditos. No importa. Lo quiero todo. ¿Por qué? Porque tú quieres vender y yo quiero comprarte. Y a partir de ahí la historia acaba muy rápido. Y el acuerdo acaba rapidísimo. 50 millones de barriles, entre 40 y 50. Si necesita más los tendrá. ¿Por qué China no tiene hasta arriba las reservas de barriles de petróleo? Pues porque el año pasado, justo cuando ya se salía del coronavirus, cuando todo empezó a soltarse, cuando los aviones empezaron a hacer viajes de negocios de manera muy limitada, turismo, etcétera, etcétera, China dijo, toma mis barriles. First in, first out. Al precio en el que lo tenía, te lo vendo a ti, que no era el precio del momento. Lo que China consiguió un margen enorme contra el precio que había en ese momento en el barril Brent. Sacó y cogió dinerito y ahora dice, es que ahora tengo el negocio al revés. First out, first in, first out. Cojo para vender. De tal manera que ahora mismo lo que va a hacer China es mover para llenar las reservas. ¿Pero quién está llenando las reservas de petróleo también? Estados Unidos. Lo anunció mucho antes que China. China, cuando hizo el movimiento de vender barriles de petróleo, lo hizo coordinado ¿con quién? Con Estados Unidos. ¿Y con quién coordinadamente ahora saca o compra, perdón, las reservas de petróleo? Con Estados Unidos. No porque lo esté hablando, o sí. Pero la realidad es que tanto China como Estados Unidos van a pedirle al mercado 110 millones de barriles de petróleo. Primera y segunda potencia del mundo. ¿Por qué? Primero porque es un negocio ahora mismo tapó para los países. Cogen las reservas, que si luego va todo fenomenal, el petróleo me lo compra siempre alguien. Punto número 2. Para China, el precio. Punto número 3. Tú coge todo el petróleo que haya, que si luego hay problemas en otoño, ya se apañarán los europeos, que son los únicos que no están llenando hasta arriba. Sí que están aumentando, pero no tienen un plan de decir que no, que me vendas, que lo quiero llenar hasta arriba. Full. Lleno. Por favor. No, no lo está haciendo. Está llenando, Está llenando Europa, pero no a este nivel. Ojo, y ahora vamos a ver luego un gráfico sobre cómo ya las piezas del puzzle empiezan a cuadrar. Europa y ese plan de racionar la energía, vamos a ver de qué manera también los comisarios lo amplían a tener al menos un plan por lo que pueda pasar en los alimentos con lo que le hemos contado del trigo. Biden ayer en esa escena, en esa imagen de recibimiento, de acogimiento caluroso de Finlandia y Suecia, dice que apuesta por protegerles en el camino de acceso a la OTAN. Es decir, Biden apuesta por darles cobertura aunque Turquía bloquee. No, en el camino de acceso, no, perdón, habla con los turcos. No, pero es que vamos a acogerles. Habla con Turquía, porque igual estás protegiendo a quien al final no vamos a acoger en la OTAN. Ojo, porque tanto el veto de Turquía como el veto de Hungría, del que ahora se habla menos estos días,
siguen encima de la mesa. La teoría del veto sigue encima de la mesa con todo su esplendor. Y Turquía, aunque haga esta expresión ayer Biden, no ha desbloqueado. Entonces, en su camino de entrada, si todavía el camino de entrada no está decidido. No ha dicho Turquía que sí. Vamos a convencer a Turquía. Venga, vamos a ello. Y luego, viruela del mono, ya encima de la mesa, como problema menos latente ya, y una parte de la población que, según dicen los médicos, sí que estaría protegida, mayores de 40, estuvieron vacunados contra la viruela, luego como se erradicó, vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo en menores de 40. Pero hay una compañía, Bavarian Nordic, que ayer subió un 29, casi un 30%. Dícese la única empresa que fabrica la vacuna aprobada para esta viruela del mono. Ayer el movimiento alcista de la compañía fue parabólico. Sí, duró minutos. ¡Pum! Viruela del mono. Casos en Reino Unido, casos variados. Ojo, económicamente, también por supuesto la parte humanitaria, con lo que sucede con la viruela del mono y la afección económica que puede tener, volver a poner otra vez lo biosanitario en el primer lugar, en el foco, como gran protagonista. Vamos a ver varios gráficos que nos marcan la mañana. El puzzle que decíamos antes ya tiene cuadratura, es decir, aquí está el movimiento, que este gráfico ya se lo enseñamos hace unas semanas sobre por dónde están todas las tuberías rusas para transportar. Rusia es una gasolinera, no es un país, es una pedazo de gasolinera tirando gasolina y gas como si no hubiera mañana ahora mismo. Es una gasolinera. Movimiento hacia Europa, movimiento hacia Asia. El mensaje de Rusia es: todo lo que no me quieras comprar me lo van a comprar. Y ahora es cuando entendemos este gráfico. Es decir, son las exportaciones de Rusia cogiendo el año 2020, 260 millones de toneladas. Europa, 138. China, 83. Otros, 39. Bueno, este otro, que sobre todo ahora mismo es India más esos famosos ANGNAU, es decir, no sé dónde lo han entregado los rusos, pero han entregado el petróleo porque han desconectado el barquito y de repente han servido el petróleo esos petroleros, que cada vez es más cantidad, junto con India y China. ¿Cuánto podía recibir China de esto? Pues decíamos la mitad vía pipeline, la mitad. Eso sin moverse demasiado, 100 millones de toneladas al año, puede recibir más o menos ya lo va recibiendo. Bueno, hoy ha dicho Estados Unidos que ese llenar las reservas de petróleo ruso no debería cumplir las sanciones norteamericanas. Vamos, que los americanos le han dicho a los chinos: si tenías alguna duda, cómpralo. ¿Por qué? Tú cómpralo. Que nosotros también estamos comprando 60 millones de barriles y que el precio del petróleo va a subir, que mis reservas que acabo de sacarlas todavía valen más. Todo es business, todo es negocio. ¿Qué quedaba? Este gap. ¿Qué pasaba con los 59 millones de toneladas de petróleo ruso? Que no sabíamos dónde iban. Si Europa deja de comprar esto ya, de golpe, ¿dónde van esos? A China. China ha visto esta pieza del puzzle y ha dicho 59 millones de toneladas a $70 el barril, o rublos, en lugar de 110. Esto es un pedazo de negocio. Es decir, que les compro el petróleo y por aquí lo saco. Y me gano un margen, ¿no lo hace usted? De $50 comprándolo en lugar de a 120 a 70, o en lugar de 110 a 70, 80, y tengo la opción de sacarlo. Oye, venga, un poco más aquí. Venga, vamos. Hombre, China, pero le gusta ganar dinero, ¿no? Pues aquí tienen la pieza del puzzle que faltaba, la acaba de comprar China para ponerla aquí y acabar la jugada. China e India van a comprar todo el petróleo de Rusia que sea necesario, al menos en los precios actuales. Y con el movimiento ya de China encima de la mesa llenando sus reservas de petróleo, Rusia tiene el año hecho, económicamente hablando, en la venta de petróleo. Ya está, ha acabado el ejercicio, en mayo. Ya está, ¿se imagina usted sus cuentas de la empresa? Pero si he llegado al objetivo del año en mayo. Rusia acaba de llegar al objetivo del año en mayo. Ya está, ya lo ha conseguido. Tiene ya perfectamente cuadrado el presupuesto. Ya tiene la pieza del puzzle.
50 millones de barriles de petróleo que no sabía dónde ponerlos. Esto 9 o 10 o 15 incluso, India. Y si no, con esos petroleros apagando el transmisor. Punto solucionado. Rusia tiene el presupuesto concluido con ese acuerdo al que está llegando con China. Y China tiene el petróleo suficiente para tener las reservas hasta aquí, que ya no llega. Y el otro que está llenándolas es Estados Unidos, que parece que sean solo China los que se aprovechan de la situación. No, Estados Unidos también está llenando su nivel de reservas con 60 millones de barriles, como China, hasta arriba. Lo que le pasa a Europa es que se preocupen los europeos. Eso sí, les vendo el gas más caro que lo que le vendían los rusos, les vendo todo lo que sea necesario, pero soy yo el que me lleno las reservas y a los europeos lo que les llegue. Veamos la fotografía entera. Otro de los gráficos de la mañana, aparte de la resolución del puzzle, nos viene en el entorno de ese consumo familiar que estábamos viendo. Fíjense, cuando mira JP Morgan a la economía española, lo que ve, por un lado, las horas trabajadas, coronavirus, en continuo ascenso, niveles prepandémicos, ¿qué ha pasado con el consumo en España? Este gráfico nos marca perfectamente lo que JP Morgan está diciendo. Ese menos 3,7 lo que nos marca es que las familias españolas están viendo que los nubarrones le hacen contraer el consumo de manera agresiva. Horas trabajadas frente a consumo. Gráfico que nos explica perfectamente lo que JP Morgan está diciendo en ese informe. La demanda interna se desploma. Y si España está yendo antes que el resto en explicarnos inflación y otros aspectos, si eso llega al conjunto de Europa, lo que tenemos es un PIB que va a sufrir mucho y que intertrimestralmente, y lo veremos en el segundo trimestre del año, va a haber países europeos que van a estar en negativo si eso se termina por cumplir en el conjunto de Europa, porque hay una incógnita que JP Morgan no se ha atrevido a entrar. ¿Y España? Si tuvo un menos 3,7 en este trimestre, ¿qué puede pasar en el siguiente? Hay quien dice, no, pero es que Semana Santa cayó ya en abril. Y entonces la gente no consumió en el primer trimestre. Bueno, vamos a verlo en el segundo. Más gráficos en la mañana y enseguida vemos también lo que pasa en los mercados. Miren, este gráfico lo que nos marca es lo que esta madrugada se estaba comentando en Estados Unidos. Regreso al pasado. Es decir, McFly habría visto esto y habría dicho, si el mundo no ha cambiado, ¿dónde se resguardan de la caída de las tecnológicas? IBM más 2,05. Hewlett Packard Enterprise más 1,28. Y Hewlett Packard menos 1,11. Nasdaq 24% de caída en lo que llevamos de año, frente a un menos 1, más 1, más 2,05. ¿Qué es lo que esconde este gráfico? Aparte de que las inversiones están yendo a negocios que en los 80 eran los que eran los punteros del Nasdaq, nos esconde que solo 8 valores del Nasdaq suponen el 50% de la caída del Nasdaq en el año. Apple, Amazon, Netflix, Meta, es decir, las FANG ampliadas, 8 valores son el 50% de la caída del Nasdaq, provocan el 50% de la caída del Nasdaq. ¿Qué sucede para quienes quieren seguir en el mercado tecnológico? A lo seguro. A quienes venden un servicio recurrente que en el fondo no puedes prescindir de él. IBM, Hewlett Packard Enterprise y por extensión Hewlett Packard, que como no está tan ligado al negocio empresarial, sí que tiene una pérdida del 1,11% si lo comparamos en términos porcentuales desde el inicio del año. Otro de los gráficos de la mañana, después de este vuelo con McFly al pasado, nos viene relacionado con, a partir de ahora, en este gráfico de isabelnet.com, nos marca en el punto actual dónde queremos poner el foco. Ayer SP500, 3.900 puntos, los consigue aguantar. A partir de ahora lo que se plantea son 3 opciones. Un mercado alcista, 4.190, un mercado bajista que se puede ir a los 3.750, menos 17%, más 11%, más o menos lateral, donde ayer 3.900 puntos. A partir de ahí, o un mercado fuerte alcista o un mercado bajista potente. Si es bajista, menos 17% más. A partir de aquí, cojan ustedes la fotografía que más vean posible y a jugar. Si aquí estamos en este punto,
y tenemos tan claro cuáles son los puntos de rebote y los puntos hacia abajo, a jugar. Y está claro, ayer 3.900, estamos en el base. A partir de ahí, fíjense, el agujero alcista o el agujero bajista que puede marcar el SP500 en el conjunto del año. Vamos a ver también cómo se ha comportado desde el inicio del año. Fíjense si vemos SP500 menos 17%, 17,21 desde el inicio a cierre de la jornada de ayer, de la jornada de antes de ayer. Tenemos S&P Mid Cap menos 15%, Small Cap menos 15%, el Composite 1500 menos 17% y el Total Market 18,48%. Y el Dow Jones en el 12,70 negativo. Fíjense, cójalo en perspectiva, la caída que ya acumula el mercado americano. La caída en apenas 5 meses que ya acumula el mercado americano. Con toda esta fotografía, a mirar cuáles son los soportes, como hemos visto en el gráfico anterior, hasta dónde puede subir, en el caso de que rebote, porque hay razones para que si algo cambia pueda rebotar, pero lo mismo hacia abajo. 8:32 de la mañana, Carlota García Bello.